Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana. Domingo a domingo venimos ingresando a sus hogares, lamentablemente trayendo noticias del ámbito nacional que contraen lo que es el sentir del hacer, lo que es la política partidaria. Durante un tiempo atrás, antes de que estallara este narcogate o esta noticia, que era ya un refrito, y es un refrito dentro de los medios porque esto sucedió hace muchísimo tiempo atrás, pero que no quisieron investigar. Y no quisieron ahondar, en pocas palabras. Porque la política argentina nos tiene acostumbrado a eso durante de hace mucho tiempo, a mostrarnos sus peores rasgos de radicalización. Nos tiene acostumbrados a esa desacreditación, insulto, agresión, son moneda corriente en esta República Argentina. No solo eso, también convivimos con la corrupción que hoy resulta en juicios y condenas resonantes. El problema de estos rasgos que han dejado de ser extraordinarios para convertirse en normales, en el carácter permanente de lo que es la lucha política partidaria y de lo que es la política malentendida en este país. Si repasamos rápidamente los acontecimientos más recientes, tenemos un panorama que tal vez en otros países sean inusuales. Panoramas políticos e incluso dentro de una mismísima fuerza que se atacan, se injurian públicamente. Un presidente que agrede e insulta a propios y ajenos. Un presidente que insulta a propios y ajenos, que amenaza con chicanas y aprietes e incluso con ataques físicos y operaciones varias. Algo que no es un tema de esta introducción o de esta columna, pero que es verdaderamente ejemplar para poder entender cómo se manejan en la política. Y es así como el presidente, porque tenemos que seguir hablando de lo que es y de lo que se viene dando en esta nación, que lamentablemente en otros países tratan de endulzarlo. Pero dentro del gobierno de este presidente, llamado Javier Milei, sostiene a un controvertido diputado nacional llamado o apellidado Esper, pese al pedido de que dentro de su propia fuerza política lo baje. Entonces es así como la Argentina o este presidente va decayendo día a día y no escarmienta, no aprende y no escarmienta y le ruegan que cambie por los golpes que se le vienen. Fue un viernes inolvidable para Javier Milei. Tuvo que recibir a Macri en inferioridad de condiciones y pedirle a modo de ruego que lo ayude. Pero no lo pudo lograr. No lo pudo lograr porque en la noche, dentro de sus vaivenes, sale nuevamente a sostener a este candidato de La Libertad Avanza para diputado nacional, José Luis Esper. Y muchos le piden dentro de su propio espacio que baje la candidatura para que pudiera ser viable la campaña bonaerense. El reclamo para que el economista diera un paso al costado llegó desde el rincón más recalcitrante, como es de Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem. No quieren que este candidato, Esper, llegue a estar en la nómina, porque muchos de los propios se niegan o se resisten a repartir los folletos
con la cara de este candidato. Un candidato que deja mucho que desear, pero parece que estuviéramos en una espiral descendente. Cada tanto nos enfrentamos a lo que parece ser una renovación, una especie de purificación o regeneración moral e institucional. Tanto es así como tuvimos a Alfonsín en el 83, la Alianza en 1999, a Mauricio Macri en el 2015 y ahora Milei. El mismísimo Javier Milei, controvertido desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo controvertido. Y nos seguimos reencontrando con el tema de la frustración y de descubrir que es más de lo mismo. Porque quedó opacado las coimas dentro del gobierno y hoy los que se ufamaban de decir que eran los parabienes, los hombres de la moral, la reserva moral, la derecha, esos hombres que venían con las fuerzas del cielo, terminan estando en un estupor en donde hay una gran encrucijada que ni los propios pueden entender lo que pasa. Macri, que había puesto el tema de Esper sobre la mesa durante un tiempo que duró su visita, en la noche le salieron diciendo no, Esper sigue. Esper no se quiere bajar y Milei no lo quiere soltar. Entonces la pregunta que nos hacemos es, después de octubre, ¿qué pasa? Porque el Tesoro de los Estados Unidos le dijo, gana las elecciones que después hablamos del dinero que te vamos a prestar, porque esto fue un fracaso. Un fracaso político, un fracaso intelectual, un fracaso económico, un fracaso social, un fracaso rotundo. Y es así como empezamos a darnos cuenta que el problema no es el ciclo que se repita, sino lo que hace que sea un proceso en lenta agonía y decadencia, y cada vez una mayor degradación. Y no es la excusa de los que son periodos electorales, ni que es la oposición, sino esa radicalización y el enfrentamiento, el maltrato, el insulto y lo último que nos faltaba, la corrupción de un gobierno que se cae a pedazos. Es así como su programa comienza el día de hoy y vamos a tener una serie de entrevistados. Vamos a hablar sobre los negocios del sodalicio en el Perú, los negocios de la curia en el Perú y de algunas organizaciones políticas y los negocios del sodalicio, las empresas del sodalicio y dónde lavan dinero, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y en las altas esferas de las Fuerzas Armadas en el Perú, el narcotráfico, también vamos a estar hablando el lavado de dinero. Precisamente vamos a estar hablando los nexos del narcotráfico y también vamos a estar hablando con algunos actores políticos, referentes académicos en este programa que será el último de mi persona en este país, porque la semana que viene estaremos emitiendo el programa desde fuera. Vamos a estar analizando también la coyuntura de la generación Z, reclamos que se vienen dando en el Perú. Y también vamos a estar hablando sobre cuestiones académicas. Así que sin más ni más, vamos a correr para poder sacar a todos nuestros entrevistados y vamos a estar hablando también con un
exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, el cual nos va a estar comentando sobre el tema del narcotráfico y otros temas más inherentes a lo que es la coyuntura política de inseguridad que se vive allá y las relaciones que pueden haber con algunas bandas de narcotraficantes en Argentina, que ya han actuado y que siguen actuando, y que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre. Agradecerle a cada uno de nuestros oyentes que se encuentran ahí conectados. A Violeta Morales, muchísimas gracias por los saludos, y vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.